he mezclado un poco mis dos mundos. La gente que viene a los conciertos y me ve se da cuenta que son conciertos pues, que tienen mucha fuerza, que tienen movimiento, que evidentemente tengo mis baladas y mis canciones más tranquilas y más íntimas, pero que después me vuelvo loca. Cuando estoy en un garito, estoy en algún sitio, a veces pienso, me encantaría, sale algo, pienso, me encantaría que mis canciones sonaran a eso y que cuando salen, la gente de repente... Se le vaya la cadera. Claro, se le vaya. Hay una colaboración súper especial. Ay, pero ¿me la puedes decir? Queda grabado y para siempre ya esta colaboración de un tema que se llama No nos supimos querer, Ay. que es todo lo contrario a lo que siento por él, porque creo que lo quiero mucho y de una manera muy especial y muy bonita, y es con el maestro Joaquín Sabina. Me dio risa, me dio rabia. ¿Hiciste proboleta? Era proboleta. Odio madrugar. Cuando tengo un madrugón y veo su nombre en el móvil, digo... Parece mi alarma, tío. Y yo echándome un poquito de lápiz, porque claro, yo no me lo echaría, pero si después me para alguien y me hago una foto a las 3:30 de la mañana despierta, bueno. Digo, ya está con la cara, vamos. Total, que yo hago un poquito de lápiz marroncito así, que te resalta el verde. Exacto. Ya vamos terminando el podcast, porque tú vas a decir, esta mujer me invitó para un podcast de 3 horas. No, a mí me encanta. De verdad, a mí que ahora estoy de moda, esto de los podcasts me encanta, porque estas entrevistas que no te da tiempo de decir, oje, top, ¿y ya terminado? Camila Live es presentado por Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com. Hola mi gente querida, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live, hoy súper duper especial. Miren, ustedes me conocen, ustedes saben que mis podcasts favoritos, esta palabra siempre me cuesta, podcasts, siempre uno se le enreda la lengua, son los que tienen que ver con la música, me encanta, porque honestamente me gusta la música en general, todos los géneros me fascinan, bueno, ya me conocen y saben que soy más afino, me gusta mucho más el pop, pero si hay un hilo conductor que tiene que haber en la música para que a mí realmente me guste, es que esté hecha con esas letras divinas, bonitas, que te hacen pensar, escuchar esas canciones que a veces sienten uno que son como balas directo al corazón, que hacen que suban burbujitas y lleguen a la nariz y a veces te agüen los ojos, para mí es lo máximo. Y mi invitada especial de hoy es una cantautora española de una trayectoria espectacular. Tiene muchos discos, tiene muchísimas canciones y es un lujo escuchar y ver sus letras. Con ustedes, con todo el amor del mundo, Vanessa Martín. Bueno, muchas gracias. ¡Dos besos! ¡Mua! Querida, bienvenida. Tremenda presentación, muchas gracias. ¿Sabes por favor? Me tuve que contener para hacerla corta, porque cuando me gusta mi invitado, y además lo sigo y lo admiro como es el caso, a veces hago presentaciones como súper largas y después veo el podcast y digo, Camila, ¿por qué tan larga? Más corta. Pero muchas gracias, por favor. Tú te mereces todos los honores. Y eso que dije es así, a mí me encanta la música en general, pero la música que me hace pensar, que me conecta con los sentimientos más profundos es como la que admiro más, aunque en general me gusta, ¿no? Y siento que eso es un hilo conductor de todo lo que has hecho. Yo creo que las emociones ni pasan de moda ni tienen que ver con los grados en la sociedad que tenga cada uno, ¿no? Tienen que ver con la capacidad de generosidad, nobleza, empatía, complicidad que tengas con la vida. Que la vida nos convoca cada día y de nosotros depende qué hacer con ella. Y tú eres de las personas que cuando hace música piensa en eso, en que, wow, estoy modelando conductas, estoy con esta música, voy a impactar directamente al bienestar, a mejorar. Ojalá. Yo creo que sí, pero digamos tú... Ojalá pensara en eso. Yo cuando hago música únicamente me limito a fluir, a dejarme ir, a sacar dentro de mí lo que me apetece contar. De alguna forma es como drenar. Sí. A veces experiencias propias, lógicamente, y otras veces algo que alguien te ha contado, o que has leído, que te ha impactado de alguna manera, porque
aunque cuentes historias que no te han pasado todas a ti, porque no nos da tiempo a vivir tanto, Exacto. seríamos una procesión, ¿sabes? Como procesión se dice en, Sí, bueno. sí, sí. Hay algo de ti que tiene que conectar con esa historia para que la hagas tuya y consigas transmitir desde tu verdad y desde lo más profundo de tus vísceras y de tu universo, ¿no? En definitiva, cuando haces una canción o creas una canción, en mi caso yo procuro generar imágenes en la persona que la oye, generar climas incluso que puedas llegar hasta oler la hierba, si me apura. Totalmente. Y me encanta que digas eso, porque con tu nuevo sencillo, que entiendo que es parte del nuevo disco que sale pronto, ahorita vamos a hablar de eso. Quiero que hablemos mucho de tu nuevo disco, porque además, a modo fan, estoy como deseosa ya de escucharlo, de saber cuántas canciones hay, etcétera, etcétera. O si tienes sorpresitas especiales con el nuevo disco, pero vamos a desarrollar este tema en breve. Pero justo eso que dices de esas imágenes me ha pasado con objetos perdidos, que no sé por qué carajo digo Objetos prohibidos. Llegué hoy emocionada porque iba a entrevistar a Vanessa, y nuestro editor y camarógrafo es súper fan. Y le digo, cállate, ¿escuchaste? Objetos prohibidos. Y me dice, no es prohibido. Objetos prohibidos son los que tú tienes guardados. que no tienen por qué ser prohibidos. No, ¿tú sabes lo que le respondí? ¿Y cuál es el problema? Claro. Todo el mundo tiene objetos de eso. Ya está, objetos escondidos. Exactamente. Escondidos. Pero te decía que me pasó eso, ¿no? Me preguntaba, además, las que viajamos mucho, pues siempre estábamos como, siempre en algún momento pasamos por los objetos perdidos del aeropuerto. Sí, desgraciadamente. Y me quedé pensando y quería un poquito repasar contigo esa historia. ¿Fue real, tuya? ¿Estuviste en algún momento en objetos perdidos de un aeropuerto? A ver, la historia es real. Lo que me provoca escribir la historia es una serie de imágenes que no tienen nada que ver ni con el tiempo, ni conmigo ni siquiera, pero sí que la historia es real. Te cuento, yo venía unas flores en un camerino cuando termino de grabar una televisión, me zarandean la conciencia, ¿no? Y después, días después, a mi batería le perdieron la maleta en el aeropuerto y recuerdo que se venía a mi casa a pasar la tarde, que yo iba a hacer una barbacoa en casa, y le digo, venga, te acompaño a Objetos Perdidos, que habían dicho que estaba ahí. Y cuando me acerqué a Objetos Perdidos y vi la cantidad de cosas que había, que mucha gente no será ni consciente de que esas cosas se encontraron y están ahí, o por desconocimiento, o por pereza de volver a rescatarlas, o no sé. Pensé en cuántas historias dejamos a medias o cuántas historias viven en otro plano, ¿no? O cuántas vidas tenemos y como el tiempo pasa tan deprisa y todo es para ayer, no nos paramos lo que de verdad merece el momento en ocuparnos, incluso a terminar de vivir, de exprimir, a dar una oportunidad a, yo qué sé, a despedirnos bien. Bueno, una serie de cosas. Y me llevó a una imagen que tuve, pues precisamente de ver de lejos a una persona en el aeropuerto y de cuando se te agarra ese nervio de ¿será? ¿No será? Sí. Y ya todo lo que explosiona en tu cabeza con ese momento. Y todas esas cosas pasaron por mi cabeza, escuchando Objetos Perdidos. Y no solamente eso, sino hay otra parte, ya va. Hay la parte donde te invitaron a una fiesta y te quisiste ir. O sea, una locura, te lo juro, Vanessa. O sea, todo eso pensé. Eso también te pasó. También, claro, cuando intentas evitar el encuentro porque sabes que la vas a liar. ¿Sabes? Que la vas a liar y ni la otra persona se me lo merece ni tú tampoco. Entonces, bueno, a ver cómo te digo, yo quiero transmitir con esta canción una nostalgia alegre, ¿no? Sí. Yo sé que la nostalgia la mayoría de las personas se la llevan a la tristeza. Para mí en este caso es como afrontar la canción y la historia desde la gratitud, de decir gracias por haberme arrancado todo esto tan bonito que me has arrancado, qué bonito este amor tan puro que hemos sentido y que hemos vivido, y aunque la vida por X cuestiones nos separe y nos lleve a otro punto, otro plano, siempre vas a estar de alguna manera u otra, quizá no desde la historia de amor, pasión que vivimos, pero sí como alguien especial y casi que imprescindible en mi memoria y en mi vida. Espectacular, y lo lograste totalmente con la canción. Otra cosa que me pasa con esa canción
es que es imposible, cállate, no empezar y que a mover las caderas. O sea, es una Eso me vaina. encanta. Pero no, pero es que es una cosa loca. De hecho, yo quería poner un pedacito, pero en YouTube no me lo permiten. Y hoy me pasó algo. Hay que ver la gente de la discográfica cómo ¡Cónchale! corta, ¿eh? Cómo corta. Yo es que no lo entiendo, vamos. Hay que facturar, No lo hermana. entiendo, vamos. No, de verdad es imposible que usted pueda escuchar Objetos Perdidos sin empezar. Es que la cadera se le va una. Es una vaina loca. Hoy, bueno, ya te conté ahorita antes de comenzar a grabar que estoy tomando tecito. No crean ustedes que estoy tomando yo whisky y la señora agua. Estoy tomándome un tecito de manzanilla porque estoy de los nervios. Ella se está tomando un whisky y yo estoy tomando tequila. ¡Salud por eso! ¡Vamos! Mirándonos a los ojos que dicen Claro. que si no, 7 años de mal sexo. Y- verdad, no queremos bueno, eso. no queremos eso, no queremos eso. ¡Salud! Y para ustedes también salud. Bueno, lo que decía, y hay que tomar. Hoy pedí en la casa, cuando me estaba tratando, como decimos nosotros, de dar los golpes en la cara para mejorar esta cara, porque he estado como con colitis, sintiéndome mal. Por favor, tráigame un tecito de manzanilla, que me siento terrible, no sé qué, no sé cuánto. Y ya he estado, la verdad, obsesionada con esta canción nueva porque me encanta. Además, mi esposo es súper bachatero, le fascina. bueno. Entonces, como que hizo la conexión de la lírica que me gustó, con la música que me encantó, con también, no sé, recordar a mi esposo, y bueno, que obviamente tengo demasiados años casada toda la vida, me casé a los 23 años y cuando escucho bachata es como recordarlo a él. Entonces, el cuento es que me estaba maquillando, sintiéndome terrible, con una cara destrozada. Y Sí, empezó a sonar- destrozada, está preciosa. Vamos, Mi destrozada, amor, ya quisiera yo. Pero después del maquillaje, mamá, después del maquillaje cualquiera. Con una toallita te lo quito y está estupenda. Gracias, Vanessa, qué linda. Pero bueno, estaba súper sintiéndome mal y empezó a sonar tu canción. Y terminé en pantaletas bailando, Claro. porque estaba antes de vestirme y fue muy lindo. Y dije, wow, qué linda esta capacidad que tiene la música, ¿no? Y que afrontes, pues empieza como una balada Ajá. y de repente el giro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que he mezclado un poco mis dos mundos. La gente que viene a los conciertos y me ve se da cuenta que son conciertos pues que tienen mucha fuerza, que tienen movimiento, que evidentemente tengo mis baladas y mis canciones más tranquilas y más íntimas, pero que después me vuelvo loca. Divino. Y en una misma canción, cuando estábamos decidiendo el single, yo decía, ok, este es un disco en el que he mezclado mi presente y mi pasado en cuanto a la música que yo escucho últimamente, en los últimos años, por mis viajes en gira, por Latinoamérica, por X cuestiones, lo que yo escucho últimamente, mucha música latina y canto, bailo y me encanta. Y cuando estoy en un garito, estoy en algún sitio, a veces pienso, me encantaría, sale algo, pienso, me encantaría que mis canciones sonaran a eso y que cuando salen, la gente de repente... Se le va ya la cadera. Claro, se le vaya y sea fácilmente ahí como detectable y que les arranque el baile. Aunque tengan sus letras profundas y temas, pero que haya una variedad ahí. Y cuando elegimos el single, pues era perfecta porque arranca como balada. Entonces ahí dicen, Vanessa Martín con está de una vuelta más con la divina. balada. Perfecto. Y cuando Divina. cambia y empieza, y de vuelta a Madrid me paraba en objetos perdidos. Ay, no. No, me encantó, de verdad que te felicito. Me fascina y quiero saber si vienen más. ¿Cuántas canciones trae el nuevo álbum? El disco tiene 12. 12. ¿Y viene 12. más así de movimiento de cadera? Vienen como 2, 3 más que te prometo que es imposible quedarte parada. O sea, si tienes sangre, si tienes un mínimo de Tengo. sangre, un mínimo de... Yo estoy bajando la escalera de mi casa, a veces me pongo el disco a todo volumen Qué y voy bien. bajando la escalera de mi casa y voy bailando yo sola en los espejos, mirándome loca, juego con la alfombra, juego con mis perros, juego y bailo. Me encanta, espectacular. Y siento que tu público se va a gozar mucho esta etapa que te pregunto. De alguna forma es nueva, ¿no? Nueva, digo yo, de poner en un disco tantas canciones con baile. A ver, no he dejado de ser yo. Ujú. Es No, una para- forma más o sea, soy yo, al fin y al cabo, Ujú. pero llevando a un disco lo que yo soy cuando estoy en privado pinchando música en mi casa, Eso. ¿sabes? Entonces, Bueno, por eso. hay un par de baladas, algún medio tiempo, pero sí es verdad que en este disco hay... Es un poco como... Mi primer disco había mucha variedad.
Mi primer disco Agua, Ujú. pero este es Agua. como el 4.0, ¿sabes? Como, no. Si vamos a bachata, vamos a bachata. Y si vamos a hacer un son cubano, vamos a un son cubano. Y si vamos a hacer una cumbia, vamos a la cumbia. ¿Qué géneros vas a trabajar en este disco? Pues estos que Esto te... que me estás diciendo. ¡Ah! Yo pensé que estabas hablando hipotéticamente. No. Ay, pero qué divino. Sí. Son cubanos, bachata, Cumbia, No, qué rico. hay uptempo, hay una canción que también, como te digo, de mezclar mi presente y mi pasado, me fui a las canciones que escuchaba en mi casa cuando yo era chica, que en mi casa se ha escuchado mucha copla siempre, Marifé de Triana, Imperio Argentina, y bueno, hay una en concreto que es como una copla, como un paso doble. Y Oh, le hemos metido en el efecto ese grano de como de canción antigua, me encanta. como si estuvieras escuchando un vinilo antiquísimo. Y eso me provoca mucha ternura y de nuevo una nostalgia que vuelvo a definir como bonita y alegre, porque me recuerda a mi abuela, cuando mi abuela estaba haciendo el desayuno, haciendo el café y olía la casa a pan tostado, olía café y estaba la copla sonando y llegaba mi abuelo. Esos años de cuando era pequeña los llevo conmigo en este disco y eso me hace mucha ilusión. Y esa canción se llama Borgoña. Borgoña. Eso es otra cosa que me gusta muchísimo de ti, ¿no? Y además que me hace conectar, porque yo soy muy de mi abuela y tú también, ¿no? Mucho. Inclusive sigues estando de alguna forma con ella y no es como muy común que alguien hable tanto y te he escuchado a ti hablar tanto de tu abuela que me ha hecho como, tenemos varias cosas en común, somos escorpionas. Ah, ¿tú también? Claro, pero es del 14, yo soy del 8. Ah, bueno. Y el tema de la abuela, yo tengo la bendición de tener todavía a mi abuela, imagínate tú. Wow. Imagínate tú, que ya ¡Qué yo, maravilla! no, espero no ser abuela, cuidado, pero mi abuela tiene 99 años, Wow. vive en Montevideo y yo la voy a visitar todos los años, está Estupenda. Claro. Vanessa, perfecta. Mi abuela me te imagino. habla de los reyes de España, de no sé qué cosa política, de Trump. Está al día con la política y la economía de Es todos una los bendición, países. es un regalo. Sí, es muy, muy, muy especial, pero me ha hecho conectar contigo muchísimo también. Qué bueno. Eso de que tú... Yo la amo, yo creo que mi abuela está conmigo cada día, cada rato, hablo con ella un montón, cualquiera que me vea a veces pensará, esta está loca. He soñado con ella un montón. Qué lindo. Hace pocos meses tuve una duda muy grande en mi vida, como un dilema, ¿no? Un cruce de caminos ahí y no sabía qué hacer y de repente verdaderamente me sentía agobiada, ¿no? Y de pronto me desperté al día siguiente con una paz y me vino a la cabeza el flash de he soñado con mi abuela. Mi abuela me caminó por un campo con jabalís, que yo después busqué el significado, y me ponía a salvo ella. Ella me ponía a salvo y me decía, no mires al jabalí, no lo mires, sigue, continúa, vamos andando tranquila tú y yo. Mi abuela llevaba muletas andando porque la operaron de la rodilla y demás. Muletas se dice, no sé si bastones, Sí, es decir. sí, muletas. Y ella iba andando tranquila, súper joven, y me decía, no lo mires. Me puso a salvo y cuando me desperté y analicé el sueño que era más largo, al mismo tiempo dije, mi abuela me acaba de despejar la X, o sea, Guau. me acaba de sacar de todo el mogollón que yo tenía y sentí una relajación y una paz. Yo siento que ella tiene mucho que ver con todo lo que me está pasando. Seguro, seguro. ¿Y tomaste la decisión que tenías que tomar? Sí. Porque estabas Sin como tensa duda. por una decisión. Yo tomé la decisión y no sabía si me había equivocado. Y entonces yo estaba con mi impulso de escorpiona, que tú lo tendrás. ¡Oh! Y entonces yo no sabía si me había equivocado o no. Y de repente, cuando tuve ese sueño, dije, mi abuela me acaba de salvar. O sea, clarísimo. Qué lindo. Y sabes que me encanta, me imagino yo, que debe ser muy especial lo que estás haciendo con el nuevo disco. Y me parece una idea fantástica, además, como reconectar. Con mi raíz, Sí, con mi wow. identidad, pero mezclando mis dos mundos, ¿no? Mi mundo presente, actual, con un sonido de vanguardia, con la tecnología, con toda la evolución que en esta industria tenemos que tener para avanzar y mantenernos ahí, pero mezclarlo también con mi niñez, mi adolescencia y lo que me hizo amar la música.
¿Qué es lo que te hizo amar la música? A mí, todas las canciones que sonaban en mi casa y todo el tiempo que pasaba a solas con el equipo que tenían mis padres en casa, que era como esto más o menos de grande, yo era muy chica y yo me encerraba ahí en la habitación de mis padres, que no se podía entrar nada más que una vez en Navidad. Era una habitación, era la habitación secreta que yo decía, ¿pero qué tenéis ahí? Que no podemos entrar ni mis hermanos ni yo. Era como una vez en Navidad y una vez cuando mis padres hacían una cena así un poquito más allá. Ajá. Pero era una habitación secreta casi, olía nuevo la habitación ya con más años. ¿Y eso era por qué? Pues yo qué sé, las cosas de mi madre. Eso, No, o sea que tú no fuiste de esas niñas que se metió en la cama de la mamá. Porque eso es como común, bueno, no sé si en España, perdón, pero como que a uno le gusta, a mí cuando era chiquita y luego de madre, a mí me gustaba mucho como que meterme en la cama de mis mamás en la tarde, no, eso a ver sí, televisión y pero tal. la habitación que te digo era como un salón que había en mi casa. Ah, perdón. No, un salón que había en mi casa al que no podíamos entrar nadie. Y entonces ahí nos ponían, cuando venían los reyes nos dejaban ahí los regalos. Ajá. Y cuando empezábamos el curso dejaban ahí los libros. Y cuando había que escuchar música, a mis hermanos no, pero a mí como veían que me portaba bien y tal, mis hermanos eran más malos, más malillos. Mamá. Y a mí ya directamente mi padre me compró unos cascos y me dijo, ala, ahí te quedas. Oh, pero Y qué pasaba bien. horas y horas ahí escuchando música. Y eso me hizo crearme un mundo paralelo en el que yo me ponía mi mochila, mis juguetes ahí como público y la muleta de mi abuela me la agarraba como micro Ay, y qué yo me lindo. hacía ahí mis performance. Y así fue que de alguna forma incursionaste en el mundo de la música y luego para tocar un instrumento, ¿cómo fue ese proceso? Yo desde muy chica, yo no tenía ni conocimiento, me cuentan mis padres que yo pasaba por alguna feria o algo donde había a lo mejor instrumentos colgados en algunos, los típicos carritos estos que venden tambores, trompetas, guitarra y demás, y muñecos y no sé qué. Y entonces yo me paraba y yo pedía la guitarra y entonces mi madre decía, pero ¿qué, la niña qué está diciendo? Y yo la guitarra y tengo fotos desde muy pequeñita con 9 o 10 meses apoyada en la pared con una guitarra chica diminuta. Y Wow. con 6 años, pues se ve que yo seguí. Y con 6 años mis padres me regalaron mi primera guitarra. Recuerdo que estaba jugando y llegó mi padre, yo me creía que era un jamón, me dio la guitarra. ¿Un jamón? Claro, estaba envuelta en un papel de Qué cartón. buena. Ay, qué lindo. Y entonces mi padre me dijo, ábrela. Y yo dije, ábrelo tú, que es un jamón. Y me dice mi padre, no, ábrelo, que te va a gustar. Entonces abrí y era una guitarra cadete preciosa. Y ahí empecé a aprender. Y en poquito tiempo ya sabías tocar guitarra y todo. Se me dio rapidillo, sí, porque era, no sé de dónde viene, porque en mi familia no hay nadie que se dedique. Nadie. Pero bueno, ya contigo quedó para todo el mundo. Volviendo al tema del álbum, que ya nos has dado como detallitos y sorpresitas, porque sale pronto, entiendo que sale prontito Sí. el álbum. ¿Alguna colaboración? Hay una colaboración súper especial. Ay, pero me la puedes decir. Te la voy a decir. Te la voy a decir. Es súper especial, es como cuando admiras mucho a alguien, tienes mucho amor y mucho respeto hacia alguien, pero te da como mucho pudor pedirle nada. Y encima esa persona te dice, pídeme lo que quieras, pídeme, pero si es que ¿Te yo pasó estoy aquí, eso? quiero, tira de mí y tal. Y tú, además te lo dice, menos haces porque prefieres conservar la amistad y esa familiaridad que se ha creado, ¿no? Esa, que lo considero familia. Bueno, pues queda grabado y para siempre ya esta colaboración de un tema que se llama No nos supimos querer, Ay. que es todo lo contrario a lo que siento por él, porque creo que lo quiero mucho y de una manera muy especial y muy bonita, y es con el maestro Joaquín Sabina. Oh my God. No. Pero qué maravilla. Oh, no. Ya yo quiero que salga eso mañana. Wow, te felicito. Gracias, muchas gracias. Qué increíble. Esto va a ser espectacular. ¿Y te pasó eso que me estás diciendo? Como que no querías como invadir ese espacio o esa amistad para pedir y él... Sí, total, pero es que siempre me ha pasado con él. De hecho, en el último videoclip de él me dijo, Vane, voy a grabar el videoclip tal día, 20, y que quiero que salgas porque van a salir mis amigos más especiales, mi gente que me ha acompañado toda la vida, y quiero hacer algo muy especial porque sabes que está este año en la gira de despedida de él. Sí.
Y entonces yo no podía porque justo estaba grabando la voz. Y ahí me dio una rabia de no poder estar. Cuando vi el videoclip dije, Dios, me he quedado fuera de esto. Es como histórico, esto va a ser para siempre. Total. Y bueno, el caso es que con mucho pudor, y yo veía la canción, yo lo veía a él y enseñaba la canción y Jesús López me decía, esta canción es Sabina. Y yo decía, ya, pero me da una vergüenza que me muero. Me decía, ya, pero bueno, Vanessa, pero si es tu amigo. Yo, ya, pero... Y encima Joaquín me decía, pero Vane, tira de mí, pero lo que tú quieras, que yo... me tienes favor, aquí Vanessa, para lo que quieras, tal, sé qué. Aprovechate de mí, pero si yo te quiero como si fueras mi familia, Pero Vane, bueno, tal. niña. Y entonces un día, Ay, qué lindo. pues así como, yo qué sé, lo que me dio, el impulso y le dije, me encantaría que grabar una canción conmigo. El disco nuevo. Y él, ¿qué? Me mira muy serio, claro, como diciendo que no me entendió. Y yo, cuando yo me pongo nerviosa, o tartamudeo Oh my God. o me lío con las palabras. Y entonces yo, atacada de los nervios, decía, madre mía, ¿cuántos años llevo yo entrando en esta casa? ¿De cuántas maneras me ha visto este hombre? Qué Porque lindo. es verdad que nos reímos y rumbeamos y festejamos y hablamos de muchas cosas. Él sabe todo de mi vida. Y bueno, me atreví. Y ahí está, y ha quedado un tema precioso, la verdad. Wow. Y fue muy bonito la experiencia, grabarlo juntos y todo muy bueno. Oh, no lo puedo imaginar. ¿La escribiste 100% tú? La escribí 100% yo. ¿Y él le metió mano? Exacto, la escribí 100% yo y le digo, Joaquín, me encantaría que tú quites de letra lo que quieras y te la hagas tuya y cantes tú. Y me dijo él, no, no, no. Me encanta, me gusta cómo está y está muy bonita así, yo la voy a grabar tal cual, no necesito tocar nada. Y le dije, tú te vas a divertir cambiando cosas y tú la vas a hacer más tuya y para mí es un regalo. O sea, mete el lápiz ahí, tranquilo, fluye y haz lo que quiera. Entonces cambió algunas cosas y la elevó, la elevó. La Pero elevó el el señor. maestro. La elevó el Obvio, maestro, la maestro. elevó, chapó, chapó, la elevó. Chapo, ay, no sabes la alegría que me da, siento que tú te mereces eso. Y bueno, y tus fans también van a disfrutar muchísimo. ¿Y qué género es? Oh, ¿Qué género es? A mí me encantaría, tiene un poco, parece un poco mexicana y parece un poco argentina. Es una mezcla de Argentina y México, una mezcla. y seguro única como todo lo que tú haces y lo que hace el maestro. Así que estoy desesperada. Va a ser muy que bonito. salga esta canción. Vanessa, ¿y cómo te llevas con toda la parte de promoción, de social media, que de alguna forma es prácticamente vital, sobre todo en estos tiempos diferentes? Digo yo diferentes de cuando tú comenzaste con tu primer álbum, con Agua, que era diferente, que tenías que llegar a una disquera, que siento que era distinto, ¿no? Aunque yo soy mayor que tú, también viví, o sea, y aunque Sí, sí. no conozco la industria tanto como tú, obviamente, pero bueno, sé que los cantantes de antes conectaban de otra forma a través de la Claro. disquera, de los canales de televisión y hoy en día social media. ¿Cómo te la llevas con eso? Claro, antes un cantante salía en un canal de televisión o dos y ya lo conocía todo el mundo porque era la tele que había. Ahora, imagínate la diversidad de medios que hay para acceder. Las redes sociales me llevo bien. Tendría que dedicarles un poco más tiempo, según me dicen mi equipo. Pero me llevo bien y creo que bien utilizadas le podemos sacar un rendimiento interesante. No me obsesiono, no me creo todo, tampoco dramatizo. O sea, lo llevo como un instrumento más que complementa, pero no me obsesiona ni me genera ansiedad ni, Gracias a Dios. ni me comparo con nadie. O sea, me encantaría saber más, manejarlas mejor. O sea, mis retos y mis metas son conmigo misma. Amén, claro que sí. ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok Ay, y ahí es donde más verde estoy. Ahí donde, porque es el que más pereza me da, pero ya me estoy metiendo y me está gustando. sí, es que cuando empiezas a entrar, te lo dice una vieja, Sí, mentira. que está en TikTok, cuando empiezas a entrar, como que le vas agarrando el gusto. Sí, me está gustando, me está gustando. Y Lo sabes reconozco. que TikTok tiene algo que me ha enamorado en los últimos tiempos y es que de verdad, Vanessa, es cero preparado. Al contrario, mientras
más natural, mientras más orgánico, mientras más real, que no significa que no seamos o que no seas tú natural, orgánica, real, pero digamos, siento que la forma de conectar en TikTok es completamente distinta a la de Instagram, ¿no? Entonces uno puede como que buscar momentos distintos para hacer una red u otra. Eso sí es verdad. Y me gusta eso, ¿eh? Me gusta esa naturalidad y esa espontaneidad que te da TikTok. Estoy ahí. Sí. Estoy ahí y me estoy metiendo, de verdad estoy siendo juiciosa. Muy bien. Estoy Sí, poquito a poco entrando ahí. Porque el posteo tiene que ser en teoría juicioso. Hace poquito me pasó algo en TikTok divertidísimo y te lo comparto porque sé que como estás en esto, se me quemaron unos tequeños. ¿Has comido tequeños? Me encantan. Ajá, son lo máximo. Los tequeños pasa para lo más rico del mundo. Sí, me es encanta. un dedito de queso para quienes no sepan. Creo que todo el Riquísimo. mundo sabe lo que es un tequeño. Y yo soy una inútil en la cocina, pero con carnet. La verdad es que no sé cocinar nada. Entonces, pongo estos tequeños, coño, una vaina, o sea, tequeños, 8 minutos, sacas el tequeño, no hay ciencia. A mí se me queman los tequeños. Se me queman los tequeños. Y yo había hecho estos tequeñitos porque habían unas amigas de mis hijas en casa, ¿no? Y como soy un inútil y no sé hacer nada, lo único que sé hacer es tequeño, en casa siempre hay tequeño. Entonces, claro, cuando veo la bandeja que sale y es un mar de queso, porque todo el queso se desbordó, bueno, me dio risa, me dio rabia. ¿Hiciste proboleta? Era proboleta. Buena esa. Era proboleta. Chicas, coño. cambió la vida, proboleta. Todo evoluciona rapidísimo. Muy buena. Total, que digo, coño, me dio risa y saqué el teléfono y hice un TikTok. Pero en el TikTok, cuando yo estoy en confianza, digo una que otra grosería. En el TikTok se me salieron dos o tres coño de la madre. Coño de la madre. 2 o 3. Tampoco era tan grave. O sea, eso es una expresión. Claro. Hay gente que se ofende. Pero bueno, fue una expresión natural de cuando se te quema algo. Ese TikTok se hizo viral, pero no te puedes imaginar. Una locura, una cosa. Y yo digo, yo haciendo contenido, tú sabes, organizando todo, cuando les traigo tantas cosas a ustedes, y se hace viral esta vaina donde dije 3 groserías. Y es así. ¿Cómo te llamas? Te voy a seguir. Camila Canaval, igualito. Camila Canaval. Pero no, en TikTok estoy Camila Canaval oficial. Porque, bueno, ahí está. ve lo que escucho, ve. Camila Canaval oficial porque me lo había agarrado algo. Yo también te voy a seguir en TikTok y ahí nos pasamos los... Claro. No, sí, me está gustando el rollo. Y además, es verdad que yo soy muy, ¿cómo te digo? La gente tiene una imagen de mí muy seria, a veces. Uh-huh. El otro día me lo decía un amigo, me decía, tía, es que tú eres muy seria para la gente, pero después eres una payasa. O sea, yo con mis amigos y con mi familia siempre estoy bromeando, me gusta mucho el sentido del humor irónico, el sarcasmo ahí. Pero me gusta mucho, pues eso, reírme y demás. Y me dice, si tú potenciaras eso en TikTok, fluye. Muchísimo. Fluye, tía. Y es que yo, sí, como que me da un poco de pudor de decir, la gente va a pensar que soy imbécil. ¿No? Si estoy demasiado... No, yo creo que reírse de uno mismo siempre está bien. Yo me río un montón de mí misma y de todo el mundo, vamos. Y eso en TikTok funciona súper bien. Súper, muy, 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 muy bien. Y hace poco estuve también en una reunión y este podcast se desvió. Ahora estamos hablando de TikTok. Se nos fue de las manos. Pero bueno, son tipsitos. Estuve en una reunión en TikTok en México y la persona el experto de TikTok de allí de México nos comentaba justo eso. Que es lo menos pensado, lo más orgánico y lo más natural. ¡Qué maravilla! Como si estás hablando con tu amiga. Qué bien. Entonces, por ahí puede ir algo chévere como para seguir indagando. Ahí estaré. A ver, sigo hablándote de la música. Quería saber otra cosa que siempre que te veo y te sigo me pregunto, ¿no? Con todos los cantantes en general, pero mucho más con las mujeres, que somos más complicadas que los hombres, es así. El tema de la gira, tú has vendido y sigues vendiendo arenas enormes, miles de personas, en España, pero también en Latinoamérica, viajas mucho. Uh-huh. ¿Qué es lo más difícil de eso? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te cuesta? Lo que más me cuesta últimamente es, y lo entiende quien tiene perros, es cuando veo la carita de mis perros cuando estoy haciendo la maleta.
y como se quedan, no sé, me da... Yo siempre digo, me voy porque trabajo para vosotros, chicos. ¿Sabes? Vale. Ellos se quedan como mirándome como en plan, ¿qué dice? ¿Tú eres de la que le compra pollo a los perros en los restaurantes para que coman pollo? No. Yo tengo un amigo que hace eso y... No, yo le compro otras Perrarina. cosas y le hago y les cocino y tal. ¿De verdad? Sí, pero sí, yo tengo a mis perros muy mimados Como tus hijos. sí. ¿Tienes Pero dos? vamos, tengo 2, ¿Cómo se llaman? Bruno y Carmela. Están Sí. en una de las canciones. Sí, en el nudo. Claro, en En el el nudo. nudo. Tengo que decirte, esa es mi canción favorita. Ah, qué bueno. Mi Sí. canción favorita de todas tus canciones, de todas las que he escuchado. De hecho, hoy, que una de las personas de nuestro team es tu súper fan, cuando llegué estaba a todo volumen tu música, ¿no? Y le digo a Franklin, ¿y el nudo? ¿Tú la has escuchado? No, eso, ¿cómo que el nudo? Es una canción espectacular y se la puse y le encantó, ¿verdad, Franklin? Es espectacular. Muchas gracias. Me encanta esa canción. Es una filosofía de vida. La verdad que el oficio más bonito y más difícil es saber vivir. Es así. Hay mucha gente que cree que sabe vivir, hay mucha gente que cree que tiene relaciones sanas, hay mucha gente que cree que tiene una vida saludable, una vida bien. Y después escarbas un poquito y te das cuenta que son personas inseguras porque no están en el lugar ni con la persona ni con el entorno que les favorecería más, ni viviendo la vida que realmente les apetecería vivir a veces. Pero bueno, a terapia hay que ir. Es total. A terapia hay que ir y hay que intentar ser valiente, ¿no? Yo creo que el mundo a veces tiene momentos en los que nos parte en dos, ¿no? Imagínate todo lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí en las alturas de años, de siglo que estamos, Ucrania, Rusia, todo lo que está pasando aquí ahora con Trump. En Venezuela. En Venezuela. No, por favor. No sé, yo creo que estamos locos. O sea, hay un despropósito no hay sentido común, entiendo yo. El menos común de todos los sentidos. Exacto, no hay como sentido común en la política, ¿no? No hay... Ya no es que seas de un partido ni seas de otro, ya es un sentido común para la sociedad, ¿no? Derechos humanos, derechos sociales, progreso, igualdad, unas cosas que deberían de ser automáticas, ¿no? Ok, naces, pues vas a tener todo esto en la vida ya. Y más por todo lo que se ha luchado a lo largo de la historia. Bueno, el caso es que el mundo te parte en dos. Y te deja callo. Te deja callo. Pero tienes que sobreponerte y cuando la vida también es bonita y te viene de cara y te viene agradable, que también depende mucho de ti. 100%. Depende mucho de ti. De tu pues capacidad tienes de que, sonreír. coño, alégrate y vívela y exprímela y no juzgues ¿cómo se dice? Al pairo. Se vaya ¿cómo se dice? A la porra. Se vaya los que juzguen que... Ah, sí. Eso. A la paila del infierno. No, ¿eso qué es? Es una cueva, por lo menos. Me pasé, perdón. Me salió la rabia. Hay que botarla. Y de saber vivir, que me encantó eso. 3 cosas que, no quiero decir consejos, pero que hayas aprendido, porque has vivido muchísimo y además una vida también bastante intensa, porque la vida artística, especialmente la de la industria de la música, también te invita a conocer, a aprender, a crecer. Es como que ustedes van a toda velocidad. Yo siento que la vida de los músicos, la verdad, es distinta, ¿no? Por lo menos lo que he podido yo percibir desde estando allí entre afuera y adentro de alguna forma. Para saber vivir, 3 cosas que pudieras decirme que has aprendido o que recomiendas, si te gusta dar algún consejo, en fin. 3 detalles para saber vivir. No conformarte nunca con aquello que no te hace sentir plena y feliz, no conformarte. Aceptar la realidad y a partir de ahí construir, o sea, no conformarte. No juzgar a nadie, nunca sabes lo que te puede pasar, o sea, Total, no se puede escupir para arriba. Uf, sí. Y agradecer y rodearte bien, es que rodearte bien es muy importante y ser
intentar romper tus miedos y tus limitaciones. Ujú. ¿Sabes que no sé? Y vivir intensamente. Uf, Intensamente, como si te fueras a morir mañana. hay una cita de Coelho que me encanta que dice, ama intensamente, ay Dios mío, ay Dios mío, ama intensamente, es que me dijiste la frase, búsquenla porque tenemos que compartir esa, bueno, vamos a buscarla, pon Coelho, ama intensamente, porque me dijiste la frase y la recordé. Creo que nos fuimos hablando por aquí, por allá y por acullá. Creo que no me respondiste o no. ¿A qué? ¿Qué es lo que más te cuesta de las giras? Lo que más me cuesta, además de dejar a mis perros, es madrugar. Me habías dicho. Madrugar. Odio madrugar. Lo odio. Ay, Profundamente. Yo también. Querido equipo, que estáis detrás de las cámaras y de estos focos maravillosos. Que te ponen los vuelos a las 6 de la mañana que tienes que estar en el aeropuerto a las 4. No, O sea, sí. para eso te tienes que parar a las 3. Sí. Me acuerdo una vez en San Francisco que el vuelo era a las 5:30 de la mañana. Y terminé el concierto y esa misma noche ya nos íbamos, porque no vaya a ser que me vayan a dejar un día en San Francisco para que yo pueda hacer turismo. Eso no cayeron. Bueno. Y no lo conocías, San Francisco. Sí, un poquito el día de antes, la tarde Pero que eso no llegué, se conoce vamos, un el tiempo. carajo. Nada. No se conoce Y yo nada. allí flipando con la ciudad, increíble, qué bonito. Yo veía películas en mi cabeza. Y termina el concierto, claro, con la adrenalina, ¿quién duerme? Nadie. Nadie. Y a las 5:30 en el aeropuerto, total, a las 3:30 en pie. Y me viene Ana, que está ahí, Ana Blanco, que es mi manager personal. Y me viene a mi habitación cantando, ¿no? Llama a la puerta porque ella me despierta, que yo cuando tengo un madrugón y veo su nombre en el móvil, digo, parece mi alarma, tío. O sea, parece, es como, me va a aparecer cualquier día por debajo de la cama y me va a hacer así. Ay, Dios mío. Y me aparece cantando, vamos para la casa, no sé cuánto. Y yo echándome un poquito de lápiz, porque claro, yo no me lo echaría, pero si después me para alguien y me hago una foto a las 3:30 de la mañana despierta, bueno. digo, ya está como el orto la cara, vamos. Total, que yo hago un poquito de lápiz marroncito así, que te resalta el verde. Exacto. Es verdad. Total. Ah, bueno. Yo ahí, y llega y le digo, Ana, como no te calles, que con la cancioncita te hinco el lápiz. Total. A las 3:30 de la mañana, Dios mío, que no me dio tiempo. Es que dormí, te lo juro, de esto que ya te estás durmiendo y hace la alarma ping, y yo era como, Wow. Sí, odio madrugar. Viste, yo también. Y duermes, tú eres de dormir 8 horas, 7, 8. si puedo, Pero digamos, si puedes, lo duermes. El cuerpo te da, porque hay gente que ni pudiendo duerme 8 horas. a veces sí. Sí. Ahora en estos momentos de entrevistas y demás, es que le doy muchas vueltas a la cabeza y me desvelo y ahora me repaso toda esta charla contigo, por ejemplo, o me Sí. repaso lo que he hecho esta mañana, o repaso esto lo tendría que haber dicho así, esto lo puedo decir de otra manera, me pongo ahí. Total, yo soy igualita, soy muy escorpión. Me acordé de la frase. A ver, Coño, es que me tenía que acordar. Ama intensamente, ríe en voz alta, no divagues y perdona rápidamente. qué Esa bonito. frase es espectacular. Y cuando tú dijiste ama intensamente, me llegó y el cerebro no había hecho clic con las... Pero ¿verdad que es hermosa? precioso. Hablando- Y lo de perdonar es muy importante. Uf, es que si no se perdonan es como que no. Perdonar y perdonarnos a nosotros mismos también, Sí. ¿eh? Porque a veces nos equivocamos y, bueno, tardamos en ser conscientes, pero perdonar, Sí. eso es una liberación tremenda. Total, te sacas muchos kilos de encima. Hay gente que no está como que apta, o hay gente que la verdad es que no sabe o no puede perdonar, pero yo creo que hay que hacer el Qué esfuerzo. pena, pero Es yo una- es que creo que las personas nos equivocamos y, Sí. hombre, habrá gente... A mí me cuesta pensar que hay gente mala. Yo creo que hay gente poco trabajada. 100%. Y Con poca terapia. Con poca terapia, 100%. poco trabajada y con traumas. O sea, a Sí. mí la maldad me viene de un trauma o de algo Ujú. duro. No me creo que de la nada. No lo sé, Total. no lo sé. Esto yo no soy psicóloga ni Sí, psiquiatra ni nada. No, yo tampoco, pero creo que tiene mucho sentido lo que... A ver, que me aparto, ¿eh? lo- De sí. esta gente. No estoy aquí yo de misericordia, Dios, ven y dámelas por todos lados. No. Tú Me eres... aparto de esa gente, pero me protejo, pero perdono. Total, yo también. Tú eres de esas personas que cuando hay gente así, como que
realmente, porque es muy escorpión, por eso te lo digo, muy de como, ok, sigue con tu vida, no tengo problema contigo, no hay rollo, pero es que además es un poco cómico, pero te hago la cruz, conmigo más nunca en tu vida. ¿Tú eres así? Mira, yo tengo una cosa que he intentado limar, porque a mí, yo te puedo querer un montón, te doy un montón de oportunidades, estoy ahí, relativizo, entiendo que todos tenemos rachas. Como me duela un poquito más de la cuenta y más seguido de la cuenta, me sale una indiferencia de repente Escorpión. que ya puedes hacer con un ovni que te plantes en mi casa y me hagas un viaje, vamos, de mi vida y me devuelvas 15 años atrás. No te perdono. O sea, te perdono, Sí. perdón, rectifico. Te perdono, pero ya me he apartado. Igual. Esto es característico 100% de los escorpiones. Yo soy exactamente igual. Escuché en una entrevista, a ti te gusta cocinar, ¿no? Me Cocinas, encanta, te sí. encanta, ajá. Que haces un pasticho de calabaza, ¿puede ser? ¿O no? ¿O escuché mal? ¿O estoy diciendo una No, locura? no, lo que estoy pensando en qué entrevista lo he dicho. Yo no me acuerdo. Pero sí, me sale increíble. ¿Y cómo es eso? ¿Qué le pones a eso? Porque Pues dije, mira. ¿cómo será un pasticho de calabaza? Ya tienes que invitarme un día a comer Hombre, ese cuando pasticho de quieras, calabaza. claro. No, es el furor Y de yo mis amigas. ¿De verdad? Mis amigas vienen a mi casa, ¿verdad? Y me dicen, por favor, la calabaza que tengo aquí. Ustedes habían escuchado pasticho. Por eso me llamó mucho la atención, porque uno ha escuchado el pasticho de toda la vida, el pasticho de berenjena, pero de calabaza. De calabaza. Mira, tú echas rodajas de calabaza. Qué rico. Una bandejita, ¿no? Y pones rodajas de calabaza, rodajas de un queso específico, que no sé si decir la marca. Bueno, Sí, no importa. Bueno, Abarti. Y jamón, un jamón rico, ibérico, un jamón serrano. No vale. Y además con el dulce de la calabaza. Sí, y otra capa de calabaza y otra. Es muy fácil. Otra capa de queso Es y muy otra capa de fácil, jamón. muy Muy fácil. fácil. Y después le mezclas, le pones queso, del queso rallado, pues yo le pongo, por ejemplo, emmental, mozzarella, parmesano, le mezclo varios tipos de queso. Oh my God. Y ya le voy añadiendo cosas, porque a veces le añado, por ejemplo, un poquito de dátil, o le pongo, bueno, ya le voy añadiendo según yo vaya teniendo en casa o según me dé ese día la creatividad. Y lo metes en el horno y en 45 minutos así, Wow, qué rico. y creo que es sano. A lo Sí, mejor sí, nos está viendo sí. una nutricionista y va a decir, sí, sano, una no, bomba. No, bueno, no, claro que sí es sano. La calabaza tiene bajo El queso índice es lo que- glicémico. Vamos a engañar, no, mentira, sí tiene el queso es lo que dicen que, pero no importa, nosotros hacemos es la un dieta placer, keto. es un divino, placer. Divino, Dice divino. la dieta keto. La hacemos la dieta keto. Ya después No, compensamos. es que te escuché y me pregunté cómo será ese pasticho de calabaza, pero bueno, ya sabes que si algún día coincidimos en Por Madrid, favor. pues que yo Invitada quiero, estás. yo quiero ese pasticho de calabaza. Y tú eres de las personas que piensa que la gente que no se va bien con los perros es gente mala. Yo, la gente que no le gustan los animales, me genera desconfianza. Ay, tengo miedo porque yo no soy muy perruna. Pero porque no has tratado mucho con ellos, ¿no? No. Porque Y- por y a- cómo eres no me cuadra. Y a veces, es lo que te digo, no. A veces les digo, ¿será que yo? ¿Qué pasa? Porque yo veo... A lo aquí- mejor en otra vida has tenido un trauma. no sé, aquí en Estados Unidos es súper común que los perros son como una gente. Veo que para ti también. Claro. Ella ya me está mirando como con... ¿Para qué, No, pa' qué no. vine a este podcast? No. que No va. digo que aquí... No, me gusta saber. Aquí es muy... Ahora te estoy esperando para responderte. Aquí es como súper común, ¿no? Y yo a veces me cuestiono porque no odio los perros, la verdad no odio nada en el mundo. Al contrario, son unos bichitos bonitos. Pero no tengo esa cosa, no tengo como ese amor. Y a veces digo, ¿será que yo no sé, será que no soy tan buena como creo que soy? Porque yo veo como, ¿ustedes todos son perrunos? Sí. Aquí tenemos un equipo de perrunos. Pero yo mira, ¿me dejas pero hacerte no es una que pregunta? Claro, pero no es que me caigan mal ni que los Ya. odie. Ajá. Pero tú con tus hijas eres cariñosa de abrazar, de tocar. Muchísimo. Con mis hijas y con todo el mundo. De hecho, es que tengo tantas cosas que hablar y que contarte. Te iba a preguntar, una de las cosas era aquí en Estados Unidos, ¿cómo te sientes? Porque la cultura es completamente distinta y me pasa mucho cuando voy a España, que yo soy súper cariñosa, súper de abrazar, de dar besos. Ustedes dan 2 besos, pero creo que
tal vez nuestra cultura es un poquito más de tocar, por lo menos yo le digo papito a todos los hombres y para mí es natural. Claro. Y a veces en España como que me siento como desubicada. Se han hecho un lío. Claro. ¿Me entendés? Claro. Porque llega a un lugar y hola, mi amor, ay, papito, ¿será que tú me puedes ayudar con esto? Y a veces yo misma noto, hasta en las mujeres, como que, y esta igualada, esta Claro. señora que... Claro. Eso me pasa a mí, o sea, bueno, ya te respondí la pregunta, pero ¿por qué venía? Soy muy cariñosa, muy Pues cariñosa. no me cuadra entonces que con esa nobleza y esa generosidad del amor que transmites, no detectes ni recibas, ni te permitas recibir la generosidad y el amor y la nobleza que tiene un animal. ¿Será porque no lo he tenido? Yo creo que puede ser. Yo tenía, bueno, mi tía era como así como tú, decía eso y decía, yo no tengo nada en contra, pero no. Y bueno, tuvo una perrita y duerme con la perra. O sea, y está todo el día que nadie le puede tocar a la perra. Vanessa, quiero saber de giras donde podamos disfrutar tu nuevo disco que sale prontito, aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. ¿Tienes algunas fechas ya concretadas? Arrancó la gira el 31 de mayo en Málaga, en mi ciudad, en Fuengirola. Y a partir de ahí vamos por España. Creo que en noviembre tenemos previsto México y los primeros meses del 26 Latinoamérica, el resto de Latinoamérica y Estados Unidos. Wow, qué Si no antes, yo por mí lo adelantaría, pero bueno, ahí está el equipo. Ahí está el equipo. Tomando decisiones. ¿Te metes? ¿Eres de esos artistas que se mete mucho y que quiere controlar? ¿Eres controladora? ¿O dejas que tu equipo haga y tú, mira? Soy controladora, chicos. Chicas, soy controladora. ¿Qué dice Ana? Ana. Pero cuando te pregunto si es controladora, si es de las personas que todo tiene que pasar por sus manos. El flyer, el video que vas a postear, el anuncio de la gira. A ver, yo, por ejemplo, Ana, que es mi super filtro, sabe perfectamente que somos, yo creo que somos la relación más larga de la industria en España y sabe perfectamente lo que me gusta, lo que no me gusta, dónde voy a respirar, sí, dónde voy a decir que... Yo prefiero, si tú me dices ahora mismo, Vanessa, esto, voy a hablar así... y pido perdón por la palabra, pero Vanessa, esto es una mierda. Pero estaría bien que lo hiciéramos porque abre esta otra puerta. Pues yo te digo, ok, Camila, yo hago la mierda. Perfecto. Vamos para adelante. Y vamos con todo, con todas las ganas, con buena actitud. Ahora, como yo me vea ahí, sin yo haberlo sabido antes, claro, ahí ya me cruzo. Total. Y ahí ya pueden volar, vamos. Pero sí, me gusta saberlo todo. Yo digo, informarme. Claro. Pero no estoy tan encima, o sea, delego. Sí. Delego porque si tengo un equipo... Es para eso, para delegar. Total. ¿Cuántos años tienes trabajando con Ana? 16. Porque dices, wow, una vida. 16. Una vida de una gente. Un teenager, tienes una teenager. Tengo una teenager por ahí, ¿cómo le ponemos? ¡Guau! Maravillosa, pero es lindo eso. Sí. Habla muy bien de ti y de ella. Sí. Sí. En serio, y de ella, porque este mundo genera muchísima presión, ¿no? Y que lo hayan podido manejar así por tanto tiempo es algo muy, 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 muy bonito. Sí, la verdad que sí. De las cosas que te han pasado con los fans, ¿alguna que recuerdes así como... wow, me pasó esto, wow, con un fan? ¿Hay algo? ¿Bueno o menos bueno? No, bueno, bueno ¿no? o malo, no importa. Algo así insólito o muy loco que te haya pasado con algún fan. A ver. Así como muy bueno. Bueno, me ha pasado 2 chicas que no se conocen entre ellas, pero 2 casos de niñas que estaban en coma, en un coma inducido, y que salió mi single y se despertaron. Y llevaban a lo mejor un año, bueno, no sé, un montón de meses. Wow. Me contaba una hermana de una de ellas en una firma. Sí, Wow. y se despertó. Y me han pasado, la verdad, que muchas cosas. Yo tengo muy mala memoria, pero... Y cosas muy cómicas también, y... Bueno, la verdad que tengo bastante relación. Me preocupo en saber qué pasa, cómo respiran, qué hacen, qué no hacen. Voy leyendo ahí en redes.
Pero sí, y acompañar a gente. Me acuerdo un señor una vez en un supermercado, que estábamos los dos ahí en la pescadería, y el hombre se me queda mirando un montón y yo mirando para el pescado, y el hombre mirándome un montón y yo ya le digo, me quedo así como... ¿Qué quiere? Claro, digo, señor, dice, es que se empieza a poner el hombre nervioso y me dice, es que me dio un infarto y tú me has acompañado en todo el proceso y mi mujer te ponía tu música y yo me has acompañado todo el tiempo en el hospital, tengo puesto aquí una válvula de no sé qué, me explicó el hombre, y empezó a acalorarse el hombre rojo. No. Y yo me iba a morir allí, yo abrazando al hombre, dándole beso al hombre, y el señor ahí, y yo dándole beso en la frente. Yo decía, cualquiera que me vea, este hombre, y dándole beso en la frente. Yo, caballero, pero usted tranquilo, que está todo bien. Yo tocándole el pecho, el pobre así. Y yo, pero que está todo bien, caballero, que está todo bien, que yo lo voy a acompañar a la caja. Yo le doy un contacto mío, si usted me quiere escribir de vez en cuando, yo... Ay, o sea, claro, y el qué hombre angustia, empezó a relajarse. Yo decía, cuando llegué a mi casa, digo, madre mía, qué susto. si este hombre le llega a dar algo ahí. No, claro, qué miedo, qué miedo. Tenía tantas cosas, me van surgiendo. Ya vamos terminando el podcast, porque tú vas a decir, esta mujer me invitó para un podcast de 3 horas. No, a mí me encanta. De verdad, a mí que ahora esté de moda esto de los podcasts me encanta, porque estas entrevistas que no te da tiempo de decir objeto y ya terminado. Sí. Bueno, tú sabes que esa es la diferencia. Yo no sé si ellas están tan felices como nosotras que nos están esperando. Ellas están felices, están ahí sentaditas. Pero yo digo que esa es la diferencia entre que hablábamos hace media hora en este podcast, entre la televisión que 3, 2, 1, y coño, y tenías que cortar las palabras y hablar todo rapidito y no te daba ni chance. La diferencia de antes la promoción y la de ahora, que puedes ir a hacer podcast, la gente te puede conocer muchísimo más. Total, porque pasa que a veces tienes una imagen pública. Yo cuando era pequeña o adolescente y escuchaba cosas en la tele o en la radio de artistas, de actores, de actrices, de sus vidas privadas, por ejemplo, yo decía, bueno, pues si están diciendo eso será verdad, será que alguien lo sabe, los ha visto. Mentira todo. O sea, hay muchas cosas que son súper mentiras. Cuando me he visto yo ahí protagonizando la noticia, digo, wow, ¡qué mentira! Pero ¿cómo pueden decir esa barbaridad? Da impotencia, ¿verdad? Mucha impotencia. No puedes entrar, lógicamente. A veces te ríes, pero... ¡Qué barbaridad! Respondes a ese cotilleo. Te pregunto porque, claro, como no sigo el cotilleo diario español, pero sé que en España, hay un montón. No, y qué duro, y es, oh my God, y los persiguen. Es fuerte en España. Sí. A mí me da un poquito de miedo eso para ustedes, pues. Yo no sé cómo eso... No, la verdad que procuro no responder. Pero... cuesta, ¿eh? Cuesta cuando es una barbaridad y además le estás haciendo daño a otra gente colateralmente, ¿no? A mi familia o a, no sé, barbaridades que... Sí. Bueno. Se inventan unas increíbles que da como... Tú dices, guau, pero tú imagínate, porque mira, un periodista que le llega, yo qué sé, una noticia de nada y se inventa una película, tú dices, ese hombre o esa mujer no han podido ocuparse, contrastar las cositas. Pero bueno, vale, puedo hasta entender que de repente diga, me ha llegado esto rápido, venga, el clic y tal, no sé qué, venga, cuelgo esta barbaridad. Bueno, lo puedo hasta entender y cada uno hace su trabajo. Lo hacen por los... Y no voy a juzgar, claro. Pero eso vamos a las redes sociales, que me hablabas antes de las redes sociales, de cómo me llevo con las redes sociales. Esta gente que se esconde en una pantallita de ordenador, que tiene 0 seguidores. Teclado. 0 seguidores. Malandro. O 1. Y ya va. Que es ella misma o él mismo con otra cuenta. Y la bio, seguidora de Jesús. Sí, bueno, claro. Dios es todo. Sí. Sí. Pero si Dios es todo, ¿por qué está diciendo esto? Sí. Eso es raro, ¿eh? Sí. Y empiezan ahí a decir barbaridades y tú dices, wow, ¿cuánto tiempo libre, no? Sí. Esa persona, ¿cuánto tiempo libre tiene para dedicarse a ti con tanto esmero, no? Qué maravilla, ¿no? Sí. Porque yo no tengo tiempo, la verdad. No tiempo. Ni mucho menos ganas. No, exacto. No, y es que no es lo de uno. ¿Sabes que hace un tiempo escuché algo, creo que fue en el podcast, no sé si fue en el podcast de Vicky, pero Berrocal,
Pero escuché algo que me estrujó un poquito el corazón sobre los Grammys, sobre, bueno, tu nominación divina, que todos las 2 nominaciones en el 2023, ¿verdad? Sí. En el 2000, pasa tan rápido el tiempo que uno... Sí, el disco salió en 2023. Sí, que todos la celebramos muchísimo y lo mucho que te sorprendió y lo mucho que lo mereces. Pero en una de tus entrevistas tú comentaste como que lo agradecías, que te encantaba, pero y que era como un guiño para ti porque en un punto pensaste, no, palabras más o menos, no me aprendí exacto lo que dijiste, pero como que te sentiste invisible y eso fue como que, wow, me pareció duro. ¿Te ha pasado eso de sentirte todo lo que yo he hecho, todos estos años de trayectoria, desde Agua, tu primer álbum, hasta el día de hoy, todas las arenas llenas, todas las canciones increíbles, todas las colaboraciones que han hecho con un montón de artistas que no hemos hablado de eso, pero esta mujer tiene una trayectoria impecable de música, de nivel, de valor, bueno, de tantas cosas, ¿no? Pero no te habían nominado a un Grammy hasta el año 23, ¿cierto? Sí. Sentirte invisible, eso como que me pegó. ¿Eso te había pasado? Aquí pasan 2 cosas. Sí me ha pasado y hay personas, hay artistas que hacen muchos conciertos y no son como carne de premios y tienen todos los conciertos llenos. Hay otros artistas que tienen muchos premios pero no hacen muchos conciertos. O ni siquiera a lo mejor llenan. Después hay algunos pocos a los que se les junta todo y encuentran esa ola. Yo creo que es como surfear. Eso por un lado. Por otro lado, a los españoles, es verdad que estamos como, aunque todos somos de habla latina y todos supuestamente pertenecemos al mundo latino, al Grammy latino, los españoles estamos como en otra órbita y se nos tiene un poco olvidado, la verdad. Por ejemplo, el continente americano en redes sociales es mucho más numeroso en seguidores y demás que en España. En España, España es diminuta con respecto ya a México, imagínate a América entera. Entonces, por un lado, en España es verdad que estamos un poco más olvidados, que espero que eso poco a poco vaya cambiando. Y por otro lado, sí es verdad que yo he recibido muchos premios en mi vida que valoro un montón, pero sí que yo me sentía en los Grammys como invisible. Cuando llegó la nominación, las nominaciones, me acuerdo que yo estaba en mi casa, en el jardín y tal, y yo escuché en mi casa los gritos, ¡ah! Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fui corriendo y estaban celebrando ahí porque estaban parte de mi equipo ahí en la casa esperando la nominación. Y yo ya es que no la esperaba nunca, sinceramente. Obvio. Yo estaba en el jardín tranquila con mis perros, poniendo los cojines de un sofá que me compré y estaba ahí a mi bola. Entonces agradecí, cuando me dijeron 2 nominaciones me puse a llorar. Ay, sí. Y ya dije, ya me da igual el premio, ya me da igual que me lo den, Ganaste. obviamente si me lo dan, pero ya con esto ya, ok, estoy en el mapa. Claro. Bonito, me pareció muy, como me dolió sentir que te había sentido invisible, pero a la vez también creo que es un guiño que tal vez te hacía falta aún hasta sin saberlo, ¿no? Sí, a ver, yo, para mí el premio, y de verdad, y lo digo, y obvio que te gusta porque es un reconocimiento a tu carrera, es un impulso, es muy importante. Pero para mí el mayor premio es que la gente no se aburra y que la gente siga viniendo a los conciertos y que la gente esté esperando el disco con ganas y que yo siga creciendo y que tenga ahora, por ejemplo, esté estrenando etapa con Universal, que vaya a sacar lo que es mi 9º disco, que mi familia esté sana, que mi vida sea bonita, que mi amor sea sano, que no me dé miedo a cambiar de relación cuando veo que estamos estancados, que no nos hacemos bien, atreverme a vivir. Para mí ese es el premio. Amén, totalmente. Bueno, ya vamos finalizando y quiero saber qué te parece Miami, porque veo que estás entre Miami y España, es un lugar que visitas mucho, tienes mucha gente que quieres acá. ¿Cómo te sientes? Me encanta. ¿Gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta de Miami?
reconozco que me gusta mucho. Ay, qué Y bueno. me siento muy bien aquí de este lado y cada vez que vengo me llevo algo nuevo. Me gusta la mezcla de culturas que hay, me Ajá. gusta la alegría que hay, me gusta la pasión, me gusta obvio, el clima. No sé, me siento como muy libre aquí también. Sí, Como que, mira que en Madrid todo el mundo va a su rollo, sí. pero aquí más. Sí, yo creo que el hecho de que todos somos de todas partes es como que nos hermana y nos une. Y la alegría también de mezclar todas las sabor. culturas y eso. ¿No? Hoy de repente Eso en una tele me ha dado por hacer así con la mano mientras que cantaba y se han puesto todos han venido detrás mía, todos los presentadores y la presentadora y los colaboradores, Es así. todos detrás mía a bailar. Y como se creían que yo había dicho, vamos a bailar. Pues, y cuando los he visto yo estaba cantando y yo digo, me encanta. Divino. Eso, todo el mundo ahí como, venga, para allá vamos con la española. Divino. Y esa complicidad, me encanta, me divierte. Bueno, súper bienvenida siempre a Miami. No tienes idea de lo que me ha encantado tenerte en Ay, mi muchas podcast. gracias, a mí también. De verdad. O sea, A mí también. Admiro mucho lo que haces, tu música, los valores que regalas. Este tiempo lo disfruté muchísimo. Creo que fue un podcast modo fan, porque como dije al principio, son de mis podcasts favoritos, pero también como el tipo de música que tú haces es mi favorita, es mi preferida. Muchas gracias. Y te felicito por lo que haces. Espero que vengan muchos logros, espero que la gira se llene, espero que el éxito sea, bueno, todo lo que sueñas y que este disco, el número 9, venga con sorpresas de esas que uno a veces no se espera, pero que le cambian la vida a una para mejor. Ojalá. Lo deseo de corazón para ti. Ojalá, tocaremos madera. Yo he estado súper a gusto de decirte, Camila, gracias. Además, no sé si lo puedo decir, pero gracias por el bolso que me has regalado ideal. Yo feliz. Que lo van a ver todos mis seguidores en mis redes porque estoy enamorada. Es que he llegado y ha sido un Ay, flechazo. qué linda. Ha sido un flechazo. Lo he visto y digo, uy, qué bonito esto. Ay, gracias. De verdad, muchas gracias y por tu energía, por tu mirada, porque me ha encantado la charla y por la sensibilidad. De Me verdad, encanta. muchas gracias. Y por esa Bueno, escorpiona fuerte Exacto. y, Dos y veces. vulnerable que te veo. Soy fuerte y soy muy sensible. Es que creo que somos así muchos los escorpiones. Pero es muy bonito eso, ser vulnerable es el mayor síntoma de fortaleza, creo. O sea, reconocer tu vulnerabilidad y estar ahí, eso es Sí. Yo digo que poderosísimo. yo vivo con el corazón en carne viva. El corazón mío está como abierto. Tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida. Ay, no, esa canción me encanta. Lo que pasa es que yo no canto un carajo y con esta voz ronca. Ah, bonita, tiene voz flamenca. No, me encanta, mi amor. Dios te bendiga. Gracias, Me por encantó favor. A mí tenerte. también, No a mí sabes también. cuánto. Un Gracias. beso para Bruno y Carmela. Por favor, mis niños. Ay, que cuando vaya a visitarlos, bueno, ay, Dios mío. Encima de esta mujer, Bruno y Carmela, encima de Camila todo el rato. Ay, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Camila Live. Los quiero mucho y será hasta la próxima. ¡Mua! Camila Live fue presentado por Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. southdaykia.com. Camila Canaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. camilacanaval.com.